Rosalía Merced llegó al remoto pueblo de Pino Plata con una maleta gastada y un corazón lleno de esperanza. Había viajado desde Boston para encontrarse con Arthur Pendleton, el hombre que le había prometido en cartas un futuro estable y un hogar donde sería valorada. Pero al verla bajar del tren, alta, fuerte y segura, él retrocedió como si enfrentara a algo inesperado. No mencionó su tamaño, murmuró. Rosalía sostuvo su mirada sin bajar la cabeza, aunque la herida ya estaba hecha. Arthur, incómodo y presa de sus propios prejuicios, le ofreció pagarle un pasaje de regreso, tratando de deshacerse de ella como si fuera un error. Humillada pero no vencida, Rosalía caminó hacia los límites del pueblo. Fue entonces cuando apareció Mateo Colder, un leñador alto, de barba espesa y ojos tranquilos. Nadie merece quedarse sola en un lugar desconocido, dijo. Le indicó la casa de huéspedes de Marta, donde Rosalía encontró no solo un techo, sino también un espacio para usar sus habilidades como costurera. Pronto, las mujeres del pueblo acudieron a ella con vestidos rotos, y los hombres trajeron camisas desgarradas por el trabajo en el bosque. Rosalía trabajó en silencio, ganándose el respeto que Arthur jamás le ofreció. Una semana después, durante el baile de la iglesia, Rosalía entró con su mejor vestido. Las miradas se posaron en ella, algunas curiosas, otras críticas. Pero Mateo cruzó el salón sin dudar y le ofreció su mano. Bailaron con una naturalidad que sorprendió incluso a Rosalía, acostumbrada a sentirse demasiado grande, demasiado visible. Y en medio del baile, Arthur apareció nuevamente, molesto por verla feliz. Intentó humillarla, insinuando que no encajaba en la vida del pueblo. Rosalía, firme, respondió. Prefiero ocupar espacio en el mundo que vivir encogida para agradar a otros. El salón quedó en silencio. Arthur, derrotado por su propio orgullo, se retiró sin palabras. Mateo sonrió con respeto genuino. Esa noche, Rosalía comprendió que no necesitaba ser más pequeña para merecer un lugar. Su fortaleza, su altura y su carácter no eran defectos, eran su historia. Los días después del baile trajeron un nuevo ritmo a la vida de Rosalía. Su pequeño taller en la casa de Marta se llenó cada mañana de voces, telas y encargos. Las mujeres comentaban que nunca habían visto puntadas tan firmes, y los leñadores aseguraban que sus camisas duraban el doble desde que ella las reparaba. Aún así, las miradas curiosas no desaparecieron del todo. Algunos seguían murmurando cuando Rosalía cruzaba la calle principal. Pero ella avanzaba con la espalda recta, sin ocultarse. Mateo regresó al campamento del norte tras el baile, pero dejó una nota simple sobre la mesa de trabajo de Rosalía. Gracias por el baile. Volveré en una semana. Esa pequeña frase, escrita con letra firme, acompañó sus días. La hacía sentir vista, no por su tamaño, sino por su valor. Una semana pasó, luego otra. Una tormenta inesperada azotó el pueblo, cubriendo los techos de blanco y obligando a todos a refugiarse. Rosalía trabajaba en silencio cuando un golpe fuerte sonó en la puerta. Un joven leñador, empapado y temblando, pidió por ella. «Es Mateo», dijo con voz entrecortada. «Hubo un derrumbe en Ravenridge. Está herido, pero vivo. Necesitamos ayuda». Rosalía no dudó. Tomó mantas, vendas y una lámpara de aceite. Marta quiso detenerla, temerosa de la tormenta, pero Rosalía respondió con calma. «Él me ayudó cuando nadie más lo hizo. Ahora es mi turno». El camino hacia la montaña era un caos de ramas, nieve y viento. Los hombres que la acompañaban apenas podían creer con qué firmeza avanzaba Rosalía, sosteniendo la lámpara como si iluminara algo más que el sendero. Al llegar al lugar del accidente, ella vio a Mateo apoyado contra un tronco, pálido, con la respiración pesada. Su caballo yacía cerca, y varias herramientas estaban esparcidas por la pendiente. Rosalía se arrodilló a su lado. «Estoy aquí», dijo suavemente. Mateo abrió los ojos y sonrió, débil. «Sabía que vendrías». Ella examinó sus heridas con precisión. Costillas golpeadas, un corte profundo en la ceja, y el frío ganando terreno. Con manos seguras, lo vendó, lo cubrió y dio instrucciones claras a los demás. Nadie discutió. Su voz tenía la autoridad de quien sabe lo que hace. El viaje de regreso fue lento, pero Rosalía no soltó la mano de Mateo ni un segundo. Al llegar al pueblo, la gente se reunió alrededor de ellos. Muchos quedaron sorprendidos al ver que la mujer demasiado grande era ahora la heroína que había rescatado al capataz más respetado de la región.
Esa noche, mientras Mateo descansaba en la habitación que Marta le preparó, Rosalía lo vigiló en silencio. Él abrió los ojos y murmuró. No sabía que alguien pudiera tener tanta fuerza. Rosalía sonrió apenas. La fuerza no se mide por lo que ven, sino por lo que haces cuando importa. La recuperación de Mateo tomó varios días. El pueblo entero parecía pendiente de su progreso, y muchos se sorprendían al ver a Rosalía entrar y salir de la habitación con tazones de caldo, compresas tibias y paños limpios. No era enfermera, pero tenía la determinación de alguien que no abandona a quienes valen la pena. Mateo, aún débil, la observaba con una mezcla de admiración y gratitud que crecía cada día. Con el capataz herido, el aserradero quedó casi paralizado. La tormenta había dañado herramientas, derribado árboles en lugares peligrosos y dejado a los trabajadores sin un líder claro. Los hombres se reunían en la taberna, preocupados por perder semanas de trabajo y salario. Rosalía escuchó las conversaciones desde su taller y sintió un pinchazo en el corazón. La comunidad estaba herida, tanto como Mateo. Una mañana, mientras remendaba una lona rota, se acercó el joven Julián, uno de los leñadores, con una expresión desesperada. Señora Rosalía, no sabemos qué hacer. Sin Mateo, nadie quiere subir al bosque. Y si no entregamos el cargamento, perderemos el contrato. Rosalía dejó la aguja. Sabía que no era leñadora, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Esa tarde visitó a Mateo. Él estaba despierto, recostado con esfuerzo. Los hombres te necesitan, dijo ella. Puedes guiarlos desde aquí, aunque sea por unas semanas. Mateo suspiró, frustrado por su propia debilidad. No puedo subir a la montaña, pero sí puedo enseñar. Con voz lenta, explicó cómo reorganizar el trabajo, cuáles áreas eran seguras y cómo aprovechar la madera caída por la tormenta. Rosalía tomó notas con rapidez. Al día siguiente, reuniéndose con los hombres, les transmitió cada detalle. Algunos dudaron al verla liderar, pero la claridad de sus instrucciones los convenció. Pronto, el grupo partió hacia el bosque siguiendo el plan que Mateo y Rosalía habían trazado. Durante días, Rosalía caminó junto a ellos, no como capataz, sino como apoyo constante. Organizaba herramientas, remendaba guantes, preparaba vendas, reparaba arneses y cosía lonas para proteger la madera del clima. Los leñadores comenzaron a verla de otra forma, ya no como la mujer diferente, sino como alguien que hacía más por ellos que muchos del pueblo. Cuando entregaron el cargamento completo y dentro del plazo, el dueño del aserradero felicitó a los hombres, y a Rosalía, cuya labor silenciosa había sostenido todo. Por primera vez, recibió aplausos en la plaza del pueblo. Algunos incluso bajaron la mirada, avergonzados por cómo la habían juzgado antes. Esa noche, Mateo, ya más fuerte, pidió verla. Hiciste lo que yo no podía hacer, le dijo. No solo me cuidaste, cuidaste a todos. Rosalía sintió calor en el pecho. Nunca había buscado protagonismo, solo quería hacer lo correcto. Mateo añadió, la verdad, Rosalía, tú eres más grande de lo que imaginan. Y no hablo de tu altura. Ella sonrió, tímida pero orgullosa. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió fuera de lugar. Se sintió parte del latido del pueblo. Tras la entrega exitosa del cargamento, el nombre de Rosalía comenzó a mencionarse en todos los rincones de Pino Plata. Para algunos, era la mujer que salvó el aserradero. Para otros, la costurera que nunca decía no. Pero para Mateo, era algo más profundo, la persona que había demostrado que la fortaleza verdadera no dependía del cuerpo, sino del corazón. Mateo ya podía caminar con ayuda, y cada vez que subía las escaleras de la casa de Marta, su mirada buscaba a Rosalía como si ella fuera la luz que guiaba su recuperación. Una tarde, mientras ella remendaba uno de sus abrigos, él se acercó con una calma que escondía nervios. Rosalía, necesito decirte algo. Ella levantó la vista, sin dejar de coser. Dime. Mateo respiró hondo. Nunca conocí a alguien como tú. Me ayudaste cuando yo no podía ni verme al espejo. No sé cómo agradecerte. Rosalía lo observó con suavidad. No lo hice por agradecimiento. Lo hice porque alguien debe dar el primer paso para que las cosas puedan cambiar. A pesar del respeto que muchos ya le tenían, no todos aceptaban la nueva realidad. Algunos vecinos, los mismos que antes la criticaban, murmuraban ahora que Rosalía estaba interfiriendo demasiado en los asuntos del aserradero. Otros insinuaban que una mujer tan fuera de lo común no debía influir en decisiones de los hombres.
La tensión llegó a su punto más alto cuando el dueño del aserradero anunció que visitaría el pueblo. Venía para evaluar los daños, pero también para decidir si renovaría el contrato con el equipo de Mateo. Sin embargo, un pequeño grupo de hombres, entre ellos Arthur Pendleton, empezó a susurrar que el fracaso reciente del aserradero se debía a la presencia de una mujer metiéndose donde no debía. Rosalía escuchó esos comentarios mientras caminaba por la plaza. Por un momento, sintió el viejo peso del rechazo, pero no retrocedió. Había trabajado demasiado para volver a hacerse pequeña. Esa noche, mientras cosía a la luz de una lámpara, Marta se acercó y le dijo: «No dejes que esas voces definan lo que ya lograste. La gente cambia, pero algunos tardan más». Al día siguiente, el dueño del aserradero reunió a todos en la plaza central. Preguntó quién había organizado la reparación del equipo, quién había sostenido el trabajo en ausencia de Mateo y quién había ayudado a proteger las herramientas y los suministros. Los hombres señalaron a Rosalía. El dueño frunció el ceño, sorprendido. Ella. Julián dio un paso al frente. Sin ella no habríamos podido entregar nada. Otros hombres asintieron, respaldándola. Arthur, molesto, intentó intervenir. Con todo respeto, señor, lo que pasó fue pura suerte. No podemos depender de alguien que ni siquiera. Pero el dueño lo interrumpió. Suerte. Eso define a alguien que mantuvo a flote a todo un equipo mientras su capataz estaba herido. Sus ojos se fijaron en Rosalía. Señora Merced, su trabajo fue admirable. Usted salvó más que un contrato. Las palabras resonaron con un peso inesperado. Rosalía bajó la mirada, conmovida. Pero antes de que pudiera responder, Mateo caminó hacia ella lentamente, apoyándose apenas en un bastón. Si alguien aquí merece respeto, es ella. Su voz firme silenció a todo el pueblo. Rosalía no solo remendó telas y herramientas. Ella remendó la voluntad de todos. Arthur dio un paso atrás, masticando su derrota. Y así, frente a todos, Mateo tomó la mano de Rosalía. No fue un gesto romántico, sino un acto público de reconocimiento. El pueblo entero lo vio. No era una mujer que sobraba, sino una pieza esencial de la comunidad. La reputación de Rosalía creció como un fuego lento pero imparable. En pocas semanas, el aserradero volvió a funcionar con una eficiencia que sorprendió incluso al dueño. Mateo, ya recuperándose casi por completo, retomó sus funciones, aunque todos sabían que sin Rosalía nada habría sido posible. Su taller se convirtió en un punto de encuentro. Mujeres que buscaban consejos, hombres que pedían arreglos, niños que venían a ver cómo convertía un trozo de tela en algo útil. Rosalía, que antes había sido vista como una intrusa, ahora era una figura esencial del pueblo. Pero no todos estaban contentos con ese cambio. Arthur Pendleton, herido en su orgullo, seguía intentando desacreditarla. Sus comentarios se habían vuelto más insistentes. Insinuaba que Rosalía manipulaba a Mateo, que solo buscaba atención y que su fuerza desmedida era inapropiada para una mujer. Muchos ya no le daban importancia, pero algunos todavía escuchaban sus palabras con recelo. La tensión llegó a su punto más frágil cuando el dueño del aserradero anunció un proyecto crucial: una ampliación del campamento del norte. Esto generaría más trabajo, pero también requería organización y liderazgo. Mateo fue el candidato obvio para dirigir la obra. Sin embargo, todos sabían que él confiaba profundamente en Rosalía. Y esa idea amenazó a quienes aún se aferraban a viejos prejuicios. Una mañana, mientras Rosalía recogía leña detrás de la posada, escuchó a dos hombres hablar entre susurros. Dicen que el dueño considera pedirle consejo a ella para el proyecto. El otro respondió: ¿una mujer? Eso rompería las tradiciones. Rosalía sintió un nudo en la garganta. No porque dudara de sus capacidades, sino porque sabía que la resistencia no desaparecería fácilmente. Aquella tarde, Mateo la buscó. Llevaba un cuaderno y mapas del terreno. «Necesito tu opinión», dijo. «Confío en tu manera de ver las cosas». Rosalía, tocada por la sinceridad, se sentó con él y revisaron rutas, áreas de riesgo y posibles zonas de expansión. Lo que comenzó como una consulta terminó siendo una discusión sólida de planificación. Mateo la miró con admiración. «Eres brillante. No entiendo cómo alguien pudo verte como menos». Al día siguiente, el dueño del aserradero convocó una reunión en la taberna. Quería escuchar ideas para el proyecto. Arthur vio su oportunidad. Se levantó y dijo: «Con todo respeto, señor,
Creo que deberíamos aclarar que solo los hombres con experiencia real deben participar. No queremos errores por dejar decisiones en manos inapropiadas. Las miradas se giraron hacia Rosalía, quien mantenía la calma. El dueño frunció el ceño, pero antes de responder, Mateo se levantó, sin miedo. El error es suponer que la inteligencia tiene género, dijo con firmeza. Si hoy el aserradero sigue en pie, es gracias al talento y la visión de Rosalía. Debería escucharla usted también. El dueño pidió silencio y extendió la mano hacia Rosalía. Señora Merced, ¿podría compartir sus ideas? La sala quedó muda. Rosalía se levantó, respiró hondo y habló con precisión. Rutas alternativas, formas de evitar derrumbes, cómo optimizar tiempo sin comprometer seguridad. Su claridad dejó al dueño impresionado y al pueblo sorprendido. Arthur, desesperado, soltó su último ataque. Ella ni siquiera pertenece aquí. Rosalía lo miró directamente. Pertenezco donde mis actos demuestren valor. Usted eligió el rechazo. Yo elegí servir. La sala explotó en murmullos. Algunos sonrieron, otros aplaudieron. El dueño del aserradero se puso de pie. Señora Merced, acepto todas sus propuestas. Y si está dispuesta, quiero que supervise parte de la planificación junto a Mateo. La decisión cayó como un martillo de justicia instantánea. Arthur se hundió en su asiento, derrotado, mientras Rosalía recibía un reconocimiento que nadie podía cuestionar.